Sábados de reflexión con la revista Sea Feliz número 182. Tema: cambiando la vida. Libérate del sentimiento de pecado a través del maestro Heitor Miyazaki. Muchas personas repiten mecánicamente la frase: el pecado no existe, pero pocas entienden el significado de esta. Y de la misma manera, algunas dudan pensando que sea contradictoria la frase que consta en la oración antes de los alimentos. Al comer la primera porción, tómala pensando que es una ofrenda para obtener el perdón de Dios y los pecados involuntarios cometidos hasta ese entonces, de haber odiado o de haberte encolerizado con el prójimo. La Sutra Sagrada y Lluvia Néctar de la Verdad explica cómo es Dios: verdad, luz, sabiduría, amor absoluto. ¿Alguien podría cuestionar si Dios es amor absoluto? ¿Él nos castigaría? La respuesta es no. Entonces vendría la segunda pregunta: ¿cuál es el motivo de la frase para obtener el perdón de Dios? Y también, ¿cuál es el motivo por el que Dios dijo en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas? La verdad es que Dios siempre perdona, tanto que las palabras de Cristo comprueban eso cuando dijo: de este modo seréis los hijos de vuestro Padre del cielo, pues Él hace nacer el sol sobre los malos como sobre los buenos, y hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Mateo 5:45. Memorizar textos bíblicos sin intentar entenderlos es lo mismo que comer sin saborear. Si Dios hace nacer el sol sobre los buenos y también sobre los malos, si hace llover sobre los justos y también los injustos, es claro que Dios no juzga ni condena a nadie. Y en caso de que alguien esté sufriendo por un mal cometido, no se trata de castigo de Dios, sino de autocastigo. Y sobre la frase obtener el perdón de Dios y perdona nuestros pecados, es necesario entenderlo no al pie de la letra, y sí tener empatía y colocarse en el lugar de una persona que sufre terriblemente por haber cometido un pecado. Esa persona en ese momento sufre lo que el maestro denominó de tormento de conciencia, es decir, sentimiento de culpa. Ese tormento no es un simple pensamiento, sino un fuerte sentimiento que envuelve una autoacusación, un juicio propio, autocastigo y hasta la autodestrucción. Quien se encuentra en esas condiciones entra en estado depresivo y no ve la luz al final del túnel. Y como resultado no consigue personarse. Entonces recurre a Todopoderoso pidiéndole perdón. Aunque Dios siempre perdone a quien sea, solo imaginar que Dios Todopoderoso nos está perdonando alivia aquel tormento de conciencia. Hay varios casos de personas que intentaron el suicidio al saber que el error cometido por ellas, a pesar de ser inconsciente, hirió gravemente o provocó la muerte de alguien. Es una forma desesperada de pagar con la misma moneda, es decir, purificarse del pecado cometido. En el libro de la humanidad de exenta de pecado del maestro Masaharu Taniguchi consta: el subconsciente
actúa en una camada más profunda que el consciente y va procesando nuestra purificación, eliminando nuestros pecados sin que nos demos cuenta. Ese proceso de purificación exige expiaciones en cantidad proporción a la de pecados, según la ley del Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Se cuenta una historia. Mi abuelo fue profesor de Seichonoye y en el año de 1960 o 1961 ocurrió un hecho que mencioné en uno de mis libros. Después de la conferencia de barrio llamado Villanivi, zona norte del municipio de Sao Paulo, una niña de 5 años permaneció a su lado. Él, con mucho amor, le dijo acariciando su cabecita: «Eres hija de Dios, maravillosa». Al día siguiente, los padres de la niña fueron a la sede central a conversar con mi abuelo, pero él había salido. Entonces, esos padres le dijeron al profesor que los atendió: «Ayer el profesor Shunki Yamada hizo una conferencia en la asociación a la que pertenecemos y después de terminar la conferencia, él le dijo a mi hija: «Eres hija de Dios maravillosa». Y en ese instante sucedió un milagro. Nuestra hija era ciega de nacimiento y comenzó a ver. Esa niña probablemente dejó ciego a alguien en una vida anterior y cargaba ese tormento de conciencia, y con la intención de pagar con la misma moneda nació ciega. Aquel sentimiento: soy mala, soy pecadora, necesito pagar aquel pecado, fue borrado con la frase dicha por mi abuelo. Algunos pensarían: el profesor Yamada es un hacedor de milagros, pero la realidad es que se manifestó la frase de Cristo: conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cómo podemos liberarnos de ese sentimiento de pecado? La solución es practicar las llamadas 3 prácticas religiosas importantes: meditación Shinsokan, lectura de sutra sagrada y libros de Seichonoye. Y por último, los actos de caridad. Y con la meditación Shinsokan, contemplar su yo verdadero que se funde y se une con Dios, y se contempla ese yo verdadero que es imagen y semejanza de Dios, que es vida eterna, perfecta, indestructible, inmortal, pura, inmaculada, sagrada, sublime, y es la luz emanada de Dios. Y dejar de pensar que es fruto del pecado, que nació de un acto pecaminoso o que nació para pagar el pecado original. Para mejorar la comprensión de la verdad, leer la sutra sagrada y libros de la verdad, y por fin practicar caridad. Si al practicar un acto pecaminoso la persona tiene sentimiento de culpa, la práctica, la caridad, el sentimiento que se tiene es de alegría, paz y amor. Muchas gracias.